Bueno, entonces como Alberto me presentó, primero que todo, muchísimas gracias por estar acá, por el tiempo que le están dedicando a este momento para aprender más sobre nutrición. Mi nombre es Daniela Gómez, yo soy nutricionista, dietista, y el día de hoy vengo a hablar sobre las diferencias entre lo que es un suplemento completo y un módulo de proteína. La razón de este tema es porque pueden tal vez haber confusiones y muchas personas hacen esos cambios de forma tal vez arbitraria entre los dos cuando tal vez no sea lo más conveniente. Entonces, hoy vamos a aprender sobre la diferencia entre estos dos. Para empezar, vamos a comprender lo que es un suplemento nutricional completo. Y así como su nombre lo dice, completo quiere decir que dentro de su composición tiene todas las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Es decir, tiene los 3 macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, y tiene vitaminas y minerales. Este puede venir en presentaciones en polvo o líquido. La presentación como tal no cambia significativamente la composición. Sin embargo, la razón por la que unos son en polvo, otros son en líquido, depende más en cuanto al uso que se le va a dar y depende más del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que prefieren el suplemento en polvo porque es más fácil de agregar tal vez a un alimento o a un líquido como una bebida. Hay pacientes que tienen restricciones de líquidos, por lo que para ellos es más conveniente utilizar suplementos que vengan en polvo, que se agreguen en menos cantidad de volumen, o aquellos que prefieren consumirlo líquido porque es más fácil de llevar, por ejemplo, una botellita del suplemento, es más fácil simplemente abrir y consumir, o en situaciones en las que se debe pasar por sonda, es más fácil o más conveniente utilizar un suplemento líquido, pero al final ambos van a seguir siendo líquidos porque el polvo se va a reconstituir y va a terminar siendo un suplemento líquido. Los suplementos pueden ser, están hechos tanto para niños como para adultos. Los suplementos completos pueden estar diseñados específicamente para niños, como otros pueden estar diseñados específicamente para adultos, o hay unos suplementos que son lo suficientemente versátiles que en donde los nutrientes que tiene o la composición que tiene es tan general que puede abarcar diferentes rangos de edad, como niños mayores de 8 años hasta adultos. Esos suplementos completos pueden ser administrados por vía oral, es decir, yo me puedo tomar el suplemento o lo puedo consumir con alimentos, o en casos específicos se podría pasar por una sonda. Como tienen todos los nutrientes, un suplemento completo puede ser utilizado como el complemento de la alimentación. Esto ocurre cuando no se logra alcanzar los requerimientos con solo los alimentos, o también por la misma razón, al tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita, en situaciones muy específicas y bajo las recomendaciones de un profesional de la salud, un suplemento completo podría ser utilizado como única fuente de nutrientes, es decir, de forma exclusiva, en el caso fuese de que no se pueden consumir alimentos, que ya lo vamos a ver a continuación en los diferentes escenarios en los que se podría utilizar un suplemento completo. Los suplementos completos como tal en sí, digamos, se clasifican de diferente manera. Se pueden clasificar por la composición de proteína, es decir, que si la proteína que tiene está completa o ya viene predigerida. Hay muchos casos en los que los suplementos, la proteína viene predigerida específicamente para aquellos pacientes en los que tienen algún tipo de problema para absorber los nutrientes en su intestino. Entonces, esto lo hace más fácil. También se puede clasificar con base a la cantidad de proteína que tiene el suplemento, si es normal la cantidad de proteína, y esto es con base a las recomendaciones generales de la población, o si es alto en proteína, es decir, tiene más proteína de lo que una persona necesita, o es bajo en proteína. También se va a clasificar con base a la concentración calórica. Hay suplementos, no sé si los han visto, que dice que aportan más calorías, y puede ser así, que digamos que él en su volumen lo concentran de tal manera que un suplemento completo puede aportar más calorías, y esto puede ser muy útil en personas que tienen sus demandas calóricas tan elevadas que un suplemento que tenga más calorías puede llevar a que se alcancen esos requerimientos calóricos mucho más rápido y mucho más fácil. También hay suplementos que están clasificados con base a ciertos tipos de enfermedades o condiciones específicas. Por ejemplo, hoy la industria farmacéutica ha creado suplementos específicos solamente para pacientes con diabetes o personas que tengan alguna enfermedad del riñón, ya sea
que estén o que no estén en diálisis, entonces modifican la cantidad de proteína, la cantidad también, digamos, de otros componentes como son potasio, fósforo, sodio para evitar mayor daño del riñón. También hay suplementos que han sido diseñados para personas que tengan falla en el hígado o personas que estén en estado crítico. Aquí cabe resaltar que digamos que una clasificación o una característica no excluye a la otra. Es más, en su mayoría los suplementos, sus características como que se entrelazan entre sí. Por ejemplo, hay suplementos que pueden ser altos en calorías y altos en proteínas a la vez, como pueden haber suplementos que son altos en proteína, pero son bajos en calorías y viceversa. Entonces, lo que hacen es mezclar ese tipo de características para poder que se ajuste de una forma mucho más específica a la gran cantidad de situaciones que nos podemos encontrar de pacientes con diferentes condiciones y en diferentes situaciones. Entonces, ¿cuándo se usa un suplemento completo? Digamos que las razones más generales que se pueden observar, o tal vez ustedes también lo pueden observar si tienen un familiar o ustedes mismos, es cuando hay una ingesta insuficiente de todos los nutrientes, tanto de proteínas, grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas, porque hay una ingesta insuficiente de alimentos en general, ¿sí? Esto puede ocurrir por razones como son la pérdida generalizada del apetito, ¿sí? Que es muy común en personas mayores de edad o en niños que deciden que no quieren comer y no consumen la cantidad suficiente y que a la larga, si esto continúa, puede llevar a deficiencias y llevar a la desnutrición. Entonces ahí entra a ser muy útil un suplemento completo. También para personas que a pesar de que quieren comer, puede que no tengan la capacidad para consumir suficiente cantidad de alimentos, ya sea por dificultad para masticar, para deglutir. Entonces lo mismo, si consumen muy poquita cantidad, a la larga pueden llevar a deficiencias y carencias, por lo que se necesita un suplemento, preferiblemente a tiempo para evitar la desnutrición. Otras situaciones puede ser cuando hay una demanda nutricional elevada, como son las condiciones que requieren muchas calorías, tales como cáncer, VIH, insuficiencia cardíaca, personas que van a ser sometidas a cirugías mayores como cirugías del intestino o cirugías de trasplante, cirugías de corazón abierto, cirugías de cabeza y cuello, personas con infecciones severas, que sus requerimientos son tan elevados que a pesar de que puede que puedan comer, pero se requiere de un suplemento para evitar las deficiencias. También se puede necesitar un suplemento completo en etapas específicas de la vida en donde no hay un consumo de alimentos suficiente. Ejemplo, un niño en etapa de crecimiento que no quiera consumir alimentos o que sea lo que les llaman los picky eaters, que no quieren consumir alimentos. Entonces, un suplemento completo en todos los nutrientes entra a ser muy útil. Lo mismo, por ejemplo, una mujer embarazada, que suele ocurrir, que empieza a rechazar la comida, que agarra un poquito de fastidio a los alimentos, se necesita suplementar. Hay otras situaciones muy específicas, pero que existen y es aquí cuando podemos identificar cuando un suplemento se utiliza de forma exclusiva y es cuando una persona por diferentes condiciones médicas no puede comer alimentos. Ejemplo, personas que han tenido cirugías mayores tanto de cabeza, cuello y la vía oral que no pueden consumir alimentos y tal vez van a requerir el uso de una sonda y por las sondas solo se debe utilizar suplementos completos, no se debe utilizar nunca alimentos. Entonces ahí es cuando entraría a utilizarse un suplemento completo para poder cubrir todos esos requerimientos nutricionales porque ese suplemento completo lo puede hacer. O personas que por su estado de conciencia tal vez no puedan consumir alimentos. Ejemplo, una persona en una UCI que está intubado, es decir, que tiene respiración mecánica, no puede consumir alimentos, pero ese paciente también se debe nutrir. Entonces, normalmente se va a utilizar una sonda y ahí un suplemento completo es lo que va a nutrir a ese paciente en su totalidad. Cabe resaltar que, digamos, lo mismo, una situación no excluye la otra y es por eso que el tipo de suplemento que se debe utilizar o el que se elige va a depender de la edad, el estado nutricional actual,
la condición médica, y recordemos que una persona a veces no tiene una sola condición médica, tiene varias condiciones médicas. Entonces, un solo suplemento puede que no sea el mejor, se debe mirar cuál debe ser el que más se adapte a esas condiciones que tiene, y va a ser con base también a los requerimientos. Es por eso que al elegir un suplemento, eso debe ser basado en las recomendaciones de un profesional de la salud experto en nutrición. Bueno, y ahora para hablar de módulos de proteína, quiero que recuerden la palabra módulo como algo individual, ¿sí? Un módulo quiere decir que es solo una cosa. Entonces, así como su nombre lo dice, un módulo es un suplemento que está constituido por un solo tipo de nutriente. Hay módulos de carbohidratos, hay módulos de grasas, y hoy vamos a hablar de módulos de proteína. Es decir, que solamente en su composición tienen proteína, no tienen carbohidratos, no tienen grasa. Puede que tengan trazas de otro tipo de micronutrientes, pero es solo proteína. También su presentación puede ser tanto en polvo como en líquido, y pueden ser utilizados de la misma forma como lo describí anteriormente. Eso depende de cada paciente y lo que sea más fácil para el paciente. Pero digamos que un módulo de proteína en polvo va a ser mucho más fácil de utilizar porque se puede agregar fácilmente a los alimentos, específicamente si viene sin sabor, va a ser mucho más fácil y más adaptable a la alimentación del paciente. Un módulo de proteína también puede ser utilizado tanto en niños como en adultos, solo que se manejan las dosis y las cantidades que se van a utilizar con base a los requerimientos proteicos de cada persona. Pueden ser utilizados tanto vía oral, al agregarlo yo a los alimentos, lo puedo consumir o a una bebida, o en el caso de que se requiera y se utilice una sonda, también puede ser utilizado por una sonda al ser reconstituido en agua y pasado por la sonda, no tiene ningún problema. A diferencia de los suplementos completos, un módulo de proteína, al ser solo proteína, no se podría dar de forma exclusiva a una persona, porque si yo le doy solamente un módulo de proteína a alguien, es decir, que yo me estoy saltando o no le estoy dando los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales que esa persona necesita. Por lo tanto, un módulo de proteína se va a utilizar es más como una herramienta que se puede combinar con alimentos o con las mismas fórmulas completas para simplemente aumentar el aporte de la proteína y cubrir los requerimientos proteicos. ¿Cuáles son los tipos de módulos de proteína? Hay muchos tipos de módulos de proteína, como hacer una proteína pura aislada. Esta puede venir de una fuente animal como de una fuente vegetal. De la fuente animal, usualmente se obtienen de la leche de vaca, como son la caseína o la proteína del suero de la leche. De la caseína se obtiene el caseinato de calcio, que es una fuente de alta calidad, ya que contiene todos los componentes proteicos que se llaman aminoácidos. Si no vieron el en vivo anterior donde hablábamos solamente de proteína, ahí hablábamos cuáles son las fuentes de alimentos, y que las proteínas están compuestas o en su composición básica se llaman aminoácidos, que nosotros los seres humanos necesitamos en cierta cantidad y ciertos tipos de aminoácidos para cubrir nuestros requerimientos proteicos y que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. El caseinato de calcio, por ejemplo, contiene todos los componentes proteicos que van a cubrir nuestros requerimientos de proteína. Al elegir un módulo de proteína, se va a elegir con base a la calidad, aunque eso lo vamos a hablar en nuestro próximo envío para que estén súper pendientes, pero se va a elegir con base a la calidad. La ciencia nos ha mostrado que las fuentes de proteína de más alta calidad son las fuentes animales, ya que nosotros los seres humanos podemos utilizarlas de mejor manera y tienen todos los aminoácidos que necesita el cuerpo para poder llevar sus funciones normales. Entonces, ¿cuándo se necesita suplementar con un módulo de proteína? La regla como tal, o la regla de oro para que ustedes se lleven hoy, es que un módulo de proteína se utiliza cuando los requerimientos solamente de proteína no se están cubriendo. Entonces, ya puede ser por diferentes situaciones, pero eso es lo más importante, que no son todos los nutrientes como tal en general, sino que es solamente la proteína la que no se está cubriendo.
Y esto puede ocurrir por diferentes razones. Ejemplo, cuando hay un bajo consumo de alimentos de fuentes de proteína, cuando hay un rechazo a los alimentos fuentes de proteína. Esto ocurre mucho en los adultos mayores, que comienzan a no querer comer carne, ni pollo, ni pescado, ni leguminosas, que son una fuente vegetal de proteína. Entonces, pero sí comen, por ejemplo, la papa, el arroz, la yuca, también comen fuentes de grasa, comen frutas, comen vegetales, pero lo único carente es la proteína. Entonces ahí es cuando un módulo de proteína entra a ser muy útil para poder cubrir esos requerimientos. Cuando hay personas que tienen dificultad para consumir alimentos fuentes de proteína o que les cae mal, también un módulo de proteína entra a ser muy útil. Hay personas que llevan dietas muy restrictivas en las que no quieren consumir fuentes animales de proteína como son las carnes. Un módulo de proteína, ya sea de fuente animal o fuente vegetal, entra a complementar y ayudar a cubrir esos requerimientos. También pasa de que personas que tienen, por ejemplo, una alimentación exclusiva o sus requerimientos nutricionales están siendo cubiertos solamente por un suplemento completo, pero que ese suplemento completo hay veces le hace falta proteína porque no logra cubrir requerimientos. Entonces se unen las dos cosas y entramos a utilizar un módulo de proteína para poder darle ese boost o poder lograr cubrir requerimientos de proteína acompañado del suplemento. En otras situaciones también, cuando hay requerimientos elevados de proteína, es decir, puede que la persona sí esté comiendo, pero no come suficiente proteína y sus requerimientos son tan elevados que necesitan más proteína. Ejemplo, etapas de crecimiento. Si ponemos a un ejemplo, un niño que esté creciendo y que es atleta o que hace ejercicio, ahí un módulo de proteína entraría a ser ideal para poder cubrir esos requerimientos. O una persona, un adulto que haga actividad física intensa en otras condiciones médicas como también cáncer, insuficiencia cardíaca, infecciones severas, cirugías mayores, puede que el suplemento que se le esté dando no sea suficiente y se requiera darle adicionalmente un módulo de proteína. Lo mismo en personas, en mujeres embarazadas o en lactancia que no estén comiendo suficiente proteína solamente, entonces se utiliza un módulo de proteína para cubrir requerimientos. Lo mismo, un módulo de proteína, la elección, las cantidades, la forma de utilizar va a ser basado en la edad, en la condición médica, en sus requerimientos nutricionales y en su estado nutricional. Es por eso que lo mismo, quien decide cuánta cantidad de proteína consumir en un módulo de proteína va a ser un profesional de la salud experto en nutrición. Y ya para concluir, vamos a mirar las diferencias entre lo que es un suplemento completo y un módulo de proteína. O sea, las diferencias que resaltan más y que eso es lo que yo quiero que se lleven hoy. Entonces, un suplemento completo tiene todos los nutrientes. Tiene proteína, tiene carbohidratos, tiene grasas, vitaminas y minerales. Mientras que un módulo de proteína solo tiene proteína. Esa es la diferencia principal. Un suplemento completo, al tener todos los nutrientes en situaciones específicas y bajo, digamos, indicado por un profesional de la salud, se podría utilizar de manera exclusiva, así como lo mostramos en los ejemplos anteriores. Se podría utilizar de manera exclusiva en un paciente que no pueda consumir alimentos. Un suplemento completo puede venir a hacer ese reemplazo, mientras que un módulo de proteína no se puede utilizar de forma exclusiva porque estaríamos quitándole o no le estaríamos dando los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales. Sin embargo, como este módulo de proteína no reemplazaría un suplemento completo, pero sí recuerden que se puede utilizar de forma o complementando a un suplemento completo. Si el suplemento completo no logra cubrir esos requerimientos de proteína por sí solo, yo sí puedo utilizar un módulo de proteína para ayudarle al suplemento completo a darle en su totalidad lo que el paciente o lo que la persona necesita. En cuanto a los requerimientos o cuándo se necesita un suplemento completo, este se va a dar a personas que tengan una ingesta insuficiente de alimentos en general. Es decir, que no esté cubriendo ni con proteína, ni con carbohidratos, ni con grasa, sino que su alimentación es tan deficiente que va a necesitar un suplemento que le dé eso mismo, proteínas, carbohidratos y grasas para poder complementar. También se le va a dar a personas que tengan una demanda nutricional muy elevada,
de todos los nutrientes o que tenga una imposibilidad para consumir alimentos, mientras que el módulo de proteína se va a dar principalmente a las personas que no estén cubriendo con requerimientos meramente de proteína. Entonces se brinda a personas con bajo consumo de alimentos fuentes de proteína y a personas que tengan sus requerimientos elevados de proteína.